Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Bueno, este fin de semana se me hizo más difícil que otras veces preparar mi sermón para el domingo, porque estaba un poco afectado por lo que pasó con mi hermana y me costaba concentrarme. Pero oré al Señor y le dije: Señor, ¿sabes qué? Voy a usar esa experiencia también para buscar en la palabra algo que me edifique, me fortalezca a mí, pero también a la iglesia. De hecho, después hablé con otro hermano mío, de mis hermanos en Costa Rica, y me dicen: José, cuando vengas el día del funeral, ¿tú estarías dispuesto a compartir un mensaje, a traer una palabra, un mensaje corto de unos 15 a 20 minutos? Así que dije yo: bueno, no, tengo que preparar algo para el domingo y para cuando llegue allá también. Así que esto que voy a compartir con ustedes es con ese propósito, también para compartirlo en Costa Rica con mi familia. Y un pasaje que me dio mucho ánimo es este que voy a compartir en 2 Corintios 5, del 1 al 10, donde Pablo dice, la palabra de Dios nos dice que somos un tabernáculo. Déjeme leer y después vamos a ir en detalle un poquito. Dice 2 Corintios 5, del 1 al 10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Jonathan. El verso 5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esa palabra es bien aplicable a lo que significa la vida nuestra. ¿Por qué? Porque la vida nuestra es temporal. La física es temporal. Pablo titula este pasaje, esta enseñanza que él da a la iglesia, lo enfoca en el ejemplo del tabernáculo. Dice que somos un tabernáculo. Entonces déjeme decirle un poquito acerca del tabernáculo. El tabernáculo era algo que usaban los judíos en el desierto, antes de construir el templo. Durante aquella época, cuando salieron de Egipto e iban peregrinando hacia la tierra prometida,
tenían un tabernáculo en el desierto. El tabernáculo era un anticipo de algo más grande, ¿cierto? Del templo. El tabernáculo, aunque era un anticipo y aunque era temporal, era real. Era el lugar donde se adoraba a Dios y se experimentaba la presencia de Dios de una forma especial en ese tabernáculo. El tabernáculo estaba construido, como era temporal, iban de viaje, en peregrinaje hacia la tierra prometida, estaba construido de cosas simples, de cueros, de animales, de mantas. Era una tienda, literalmente una tienda, es decir, como cuando usted va de camping, de campamento, que hay una tienda y usted dice, esto es por ahora, mientras estoy en este campamento, pero no es mi casa permanente, es temporal. ¿Estás captando lo que quiero decir? Que tú y yo, este cuerpo en que estamos, Pablo dice que es como un tabernáculo. En otras palabras, no es permanente, es temporal, es mientras peregrinamos por la vida física en que estamos. Eso es el enfoque principal de este tema que nos da la palabra de Dios aquí. Somos un tabernáculo y somos temporales. Algo que noté al leer esto es que la palabra ahí dice, quiero que sepan, les dice Pablo a los corintios. Es decir, como que Pablo dice, tal vez no saben, tal vez no están conscientes, por eso quiero que sepan. Sabemos que si nuestro tabernáculo temporal se deshiciere, dice, tenemos uno más permanente. ¿Lo sabes tú? ¿Lo sabemos? ¿Estamos conscientes de eso? De que si este tabernáculo temporal se deshace, tenemos uno permanente. Y es que este cuerpo sí, se va a deshacer. Este cuerpo se va a ir deteriorando. A veces por la edad, o a veces por accidentes, o a veces por situaciones diferentes. Yo me he encontrado con personas jóvenes, pero con su cuerpo ya deteriorado por alguna dolencia, algún diagnóstico, algún accidente, se deteriora. El otro día visité a un hombre de 40 y algo años, que inclusive él me dijo que había estado en el ejército, que era reservista, que era bien activo y ahora está parapléjico por un accidente con un yate, con un bote que él tenía. Entonces nadie está exento. O una persona mayor con mucho más razón, lógico, al pensar en la edad, en lo que llamamos los achaques de la vida que nos van a venir tarde o temprano a todos, igual. Pero nadie está exento de que este tabernáculo se vaya deshaciendo. De hecho, el tabernáculo que tenían los judíos en el camino a la tierra prometida, poco a poco lo tuvieron que ir desarmando y llegaron a la tierra de Canaán y allá construyeron el templo, porque lo otro era temporal. La cosa más importante entonces que Dios quiere que sepamos es que somos temporales, pero que tenemos vida eterna. Por eso se dice popularmente cuando alguien muere, pasó a mejor vida. Se dice eso. Y es verdad, si murió en Cristo. Si no murió en Cristo, no pasó a mejor vida, lamentablemente. Y últimamente hemos oído en las noticias y por ahí de gente famosa que ha muerto, pero de una manera que no es como Dios lo planea. Igualmente gente en Irak, en Siria, en Palestina, en Israel, han muerto muchas personas últimamente. En Irak están muriendo cristianos, siendo ejecutados, siendo crucificados, decapitados. Es decir, este tabernáculo, esos musulmanes radicales piensan que destruyendo este tabernáculo físico le van a robar la herencia eterna a alguien. Y les pueden cortar la cabeza, los pueden colgar, hacerles todo ese tipo de cosas que han hecho. Pero si es un cristiano firme y de fe, su herencia eterna, su tabernáculo real, el espíritu que somos, vive para siempre, permanece para siempre. Entonces urge tener convicción de vida eterna. Y esa es mi pregunta para ti y me la hago a mí mismo.
Tenemos esa convicción, tenemos seguridad de la vida eterna. Fíjate lo que dice en otras partes de la Escritura, el testimonio que Dios da acerca de esto en su palabra. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios que nos ha dado. ¿De quién? De su Hijo, Cristo. ¿Quién es su Hijo? Cristo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios y ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios le ha dado. Y este es el testimonio, ¿cuál? Que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en su Hijo. Ahí está el punto clave. El tabernáculo es temporal, pero la vida eterna es permanente de verdad. De verdad. La palabra eterno en griego es aionios, aionios. Y Jesús una vez le dijo a sus discípulos que Él daba vida eterna y que unos irían a condenación eterna y otros irían a vida eterna. Son dos opciones. No hay nada en medio. O es vida eterna o es condenación eterna. Pero tan eterno o tan aionios es la vida, como tan aionios es la condenación. Según el contexto de la palabra, solo hay vida en Cristo. No es asunto de religión, no es asunto de conocimiento intelectual, de filosofía, no, es de relación con Él. Lo que hace la diferencia para tener seguridad de vida eterna. Nuestros cuerpos futuros no están hechos de manos humanas. Es otra cosa que nos da a entender eso de que este tabernáculo. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de una serie de televisión muy vieja. Los más jóvenes, claro que no, pero algunos de los de mi edad tal vez se acuerden de una serie que se llamaba El Hombre Biónico. Era un hombre que supuestamente le hicieron arreglos en su cuerpo. Y entonces él podía correr a una velocidad increíble. Podía levantar un carro. Podía hacer un montón de cosas así porque era un hombre biónico. Le decían así, el hombre biónico. Siempre ha sido una fantasía o un anhelo del ser humano tener un cuerpo, ¿cómo? Biónico. Que si se daña una rodilla, le pongan otra que sea más fuerte. Que si se daña otra parte del cuerpo, se lo reemplacen y pueda. Ese hombre biónico podía ver, traspasar las paredes y ver. Tenía una vista especial. Era, bueno, claro, una cuestión utópica, no real. Pero es que el ser humano anhela eso, desea eso. Tener un cuerpo que no se gaste. Tener un tabernáculo. O más bien, un templo. No un tabernáculo, porque el tabernáculo es temporal, como les digo. Pues Jesús nos prometió eso. Nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. ¿Qué dice Jesús? Hay un lugar, hay una morada y un estado permanente de bienestar. Al ladrón en la cruz, cuando estaba junto a la cruz, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El tabernáculo humano, físico, estaba siendo destruido en esa cruz. El ladrón estaba siendo tan crucificado como Jesús. Los dos fueron despedazados. Sus cuerpos, su tabernáculo físico fueron destruidos en esa cruz, pero su espíritu iba a estar en el paraíso. Tenemos esa seguridad tú y yo también, de que si hoy me voy a un lugar real que se llama el paraíso. Él lo dijo. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Jesús no se andaba con cuentos. A mí me han preguntado, ¿usted cree que el cielo es real? Bueno, si Jesús fue real, el cielo es real. Porque Él lo afirmó y lo declaró. En el griego, la palabra para morada es una palabra que refleja un lugar donde te vas a quedar.
Ya no es tabernáculo, ya no es algo temporal, es permanente. Cuando Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, es el lugar donde te vas a quedar permanentemente. Entonces se traduce más como una mansión, ya no como un tabernáculo, que es temporal. Ahora es una mansión, porque es el lugar donde vas a vivir permanentemente, como te digo. Es, como dice el apóstol Pablo, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, una mansión en la eternidad. Cuando tú hablas de mansión, ¿qué te viene a la mente? Tal vez como cuando manejas ahí por el sur de Florida y pasas por donde viven los famosos celebridades, o aquí en Fort Myers y esos lugares que uno hace un tour ahí solo dándose gusto viendo esas mansiones. Y uno dice, qué dichosos que viven ahí en esa gran mansión. Pero tú qué sabes si esas mansiones, los que viven ahí en verdad son dichosos, si en verdad son felices. No es garantía de que lo sean. Hay quien dice que hay chozas celestiales y mansiones infernales. Porque puede ser que la relación interna de los que viven ahí es mala, destructiva, y pueden darse situaciones. Ya han visto ustedes celebridades que terminan hasta suicidándose y tienen mansiones, porque eso no es garantía. Pero cuando Jesús te dice que Él tiene preparada para ti y para mí mansiones, es porque Él sabe que va a ser un lugar donde vamos a estar bien, donde vamos a estar en paz, donde vamos a disfrutar de esa mansión, de ese lugar. No es como las mansiones terrenales que uno las puede tener inclusive, pero está pendiente de los impuestos. Entre más costosas es una casa, más impuestos pagas. Estás pendiente del mantenimiento, de que no se metan a robar, tienes que tener alarmas y todo ese tipo de cosas, porque es terrenal, porque es destructible, es vulnerable. Tú y yo entonces sí tenemos una mansión, pero verdadera, en el sentido de lo que es la casa de Dios. Humanamente hablando, ¿cómo lo vemos? ¿Cuál es la tendencia humana? ¿Preferir mansiones terrenales o celestiales? Casi siempre la mayoría de la gente dice, no, yo la quiero aquí. Lamentablemente, ¿cuántos pensamos en el cielo? ¿Cuántos estamos deseando el cielo? Nos sentimos muy cómodos en la tierra, ¿verdad? Y no queremos dejar lo terrenal muchas veces, el confort de la vida terrenal. Por otro lado, hay personas que sí, son desapegados a lo material y dicen, no, lo mío no es de este mundo, lo mío es lo espiritual, lo celestial. Hay de los dos extremos. Claro, tenemos que buscar primero lo celestial, primero lo espiritual. No queriendo decir con eso que no me importe cómo viva o a dónde viva, pero que eso no sea el objetivo, el enfoque mío al vivir en este mundo, al vivir en esta tierra. Porque ahí es donde entonces se hace muy difícil para la persona cuando pierde todo. Mira, piensa en casos de personas que tal vez tenían su casa y viene un huracán, viene una tormenta, un tornado. Aquí en Estados Unidos he visto lugares en Oklahoma y otras áreas donde un tornado ha dejado arrasado un vecindario. Aquí en Florida lo tuvimos no hace muchos años atrás, también aquí en el área de Poinciana y Kissimmee, me acuerdo. Arrasado completamente un vecindario, una casa. ¿Qué es lo que queda cuando pasa algo así? Si no hay valores espirituales, si la persona tenía sus ojos puestos en lo terrenal nada más, esa persona se siente que ya se le acabó la vida, se acabó todo. Pero cuando alguien tiene valores espirituales, cuando alguien tiene su mirada puesta en las cosas celestiales, dice, eso se fue y volverá a otra oportunidad para recuperarse, pero lo importante es que tengo mi casa celestial
tengo mi relación con Dios, tengo a mi familia, tengo a mis hijos, tengo lo que vale, lo que es verdaderamente importante. ¿Te das cuenta? La gran diferencia. Hace poco salió en los cines una película que se llama El cielo es real. Heaven is real. Probablemente la han visto la mayoría. Si no, se la recomiendo. Muy buena película, muy buen mensaje. Trata la historia de un niño que está a punto de morir, tiene una situación de salud y el niño casi que le da una lengivitis, algo así, una enfermedad cerebral, pierde su sentido, y en ese momento en que él está en el hospital, él experimenta una visita al cielo. Entonces él empieza a contar cosas que vio, que nadie las había visto, y empiezan a observar sus padres cómo él sabe de cosas que nadie le había contado, y empieza especialmente a decir que el cielo es real y que el cielo es bonito. Ahora, él no es el único. Yo he sabido de muchas experiencias de personas que han tenido un accidente y han visto su espíritu salir de su cuerpo, y se han visto ellos ahí en la cama del hospital cuando los están tratando de revivir o operando una cirugía, y de pronto se ven en otro lugar y han contado cómo es ese lugar. Y algunos han visto el cielo y otros han visto el infierno también. Un tío de mi esposa, don Eladio, él le pasó algo así. Él fue al infierno y regresó. Dios le dijo que tenía otra oportunidad para él. Pero cuando él cuenta lo que él vio, olvídese. Y él antes de eso era otra persona. Antes de eso era un hombre que lo que le gustaba era mujerear, gambling, jugar, el vicio, la vida loca, la vida desordenada. Volvió de esa experiencia, perdió una pierna, le cortaron una pierna y volvió a ser otra persona después de eso. Yo me acuerdo de don Eladio cuando lo conocí como cristiano en la iglesia, esta donde voy ahora en Costa Rica, la casa de oración. Él después estaba agradecido con Dios, se la pasaba viendo a ver qué hacía en la iglesia, cómo servía a Dios en diferentes maneras. ¿Pero por qué? Porque vio la diferencia entre el cielo y el infierno. El cielo es real y el infierno es real también. De ahí que esa expresión que Pablo usa, tenemos que prestarle atención. Cuando dice, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este tabernáculo, si nuestra morada terrestre, en otras maneras que lo he oído decir, es este estuche. Este es mi estuche, pero el yo real es el que soy en mi espíritu. La persona que ama a Dios o no ama a Dios, la persona que ama al prójimo o no ama al prójimo, ese es el yo. La persona real es la del espíritu que hay en mí. ¿Ves? Hay 4 etapas en la vida. Yo llevé un curso en el seminario que se llamaba así, The 4 Stages of Life, y hablaba de comparándolo con las estaciones del año. Como en el año hay verano, primavera, otoño, invierno, decía el libro que el verano de la vida es cuando empezamos en la infancia y comenzamos a ver todo lo lindo como el verano, que todo es jugar y divertirse. Después viene la primavera, que es la juventud, y llamamos por eso a los jóvenes así a veces, que está en la edad de la primavera, cuando florece, cuando está bello o bella físicamente y con todas sus energías, y esa etapa bonita de la primavera de la vida, la juventud. Luego viene el otoño, que se compara en el libro que yo estudié en la clase que llevé con la edad madura, cuando ya subimos después de los 40 hasta los 60 o algo así, de los 35 a los 50 y pico, la edad madura, que es una etapa entonces donde todavía hay mucha fuerza física. De hecho, se cree que es el tiempo en que uno está en su más alto potencial en la vida, mental, de madurez, físico, etcétera. Si se ha cuidado en su juventud, por supuesto, va a estar así. Y es una etapa muy especial, la plenitud de la vida, se puede decir.
esa edad de la madurez. Y luego viene el invierno de la vida, que es lo que llamamos, o los psicólogos llaman más bien, la tercera edad, los que socialmente se le conoce como la tercera edad. Algunos le dan otro término más bonito, ¿verdad? Le dicen la edad de oro. La edad de oro, que tiene su sentido también. Pero en esa etapa, tampoco es que uno llega a la ancianidad, no es que llega ya a rendirse, a no lograr metas, a no hacer cosas para Dios. No, eso es un error. La Biblia nos habla de hombres y mujeres que en su edad madura y en su edad de oro, en su ancianidad también, Dios los usó con tremendo poder. Amén. Dios los usó. Moisés fue uno de ellos, por ejemplo, que Dios lo usó tremendamente a los 80 años. Yo tengo un amigo, un pastor que él cumplió 75 años. El otro día mandó en Facebook algo dando gracias a Dios por su nuevo cumpleaños. Y conversando con él el otro día, chateando más bien en Facebook, me decía: hermano José, fíjate que hay algunos hermanos por ahí que me están diciendo, y bueno, ahora que ya estás pensando retirarte, y cumplió 75 años. Dice, yo les contesté que se retire el diablo. Yo no me retiro, yo muero con las botas puestas, yo voy a seguir adelante predicando hasta que aguante. Y si me tienen que subir al púlpito con ayuda, me subo con ayuda, pero mi voz está bien y yo puedo predicar. Digo yo, qué buena esa actitud del hermano Víctor, un hermano muy querido para mí. Qué bueno que él tiene esa actitud, porque hay otras personas que más bien dicen, ya yo llegué a esta etapa de la vida en que ya no hago nada. Estoy retirado o retirada, ya no hago nada, porque ya no soy el mismo. No, ponle ganas. En cualquiera de las etapas de la vida, ponle ganas a la vida, Amén. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Mencioné antes cómo en lo terrenal, cuando hablamos de una casa, uno se goza cuando compra casa, ¿verdad? Qué tremendo, qué experiencia más bonita es cuando tú compras casa. Tú dices, bueno, aquí ya estoy permanente, aquí esto es lo mío, aquí yo puedo sembrar un árbol si quiero y nadie me va a decir nada, aquí yo puedo pintar del color que me dé la gana, bueno, a menos que haya asociación de esas, de vecinos que a veces no dejan pintar, pero tú dices, esto es mi propiedad, pero al mismo tiempo tú tienes responsabilidades. Si empiezan a caer gotas del techo, ¿a quién le toca arreglarlo? Si se daña la tubería, ¿a quién le toca arreglarlo? Si hay problemas de termitas, ¿a quién le toca bregar, lidiar con eso? Entonces, cuando el Señor dice que nos da una casa no hecha de manos, lo que da a entender es, en lo físico tú tienes ahora consecuencias de la vida en que vivimos. Es humana. Tu casa física es un reflejo de tu otro tabernáculo, tu persona, tu cuerpo. Tu cuerpo también, igual que una casa física, se deteriora, como mencioné antes. A veces ya después de cierta edad no podemos comer lo mismo que comíamos cuando éramos más jóvenes, ¿verdad? A veces después de cierta edad ya yo no puedo subir 20 escalones como subía cuando tenía 20 años. O montarme en la bicicleta y irme por ahí, no sé cuántas millas. Yo no estoy todavía en esa edad tan avanzada, pero tengo una bicicleta. Y el otro día la agarré y me fui por ahí para abajo, como dicen. Y después para devolverme ya no tenía piernas. Y yo dije, mira, me emocioné mucho y me tiré muchas millas ahí para abajo, pero ya no tengo piernas para regresar. Admitir y reconocer, ya no soy el mismo de hace 20 años. En lo físico, pero ¿qué es lo espiritual? Ese es mi punto. Hay morada terrenal, morada celestial. Tenemos un edificio no hecho de manos, eterno en los cielos. Al ir físicamente decayendo es cuando más espiritualmente tenemos que ir creciendo. Repito,
Al ir físicamente decayendo es cuando más espiritualmente tenemos que ir creciendo. Tengo que meterme más al gimnasio de Dios ahora entonces. ¿Sabes cuál es el gimnasio de Dios, verdad? Mi hijo Rubén le encanta el gimnasio. El otro día yo le mandé un mensaje que decía, una camiseta que decía The Lord's Gym. El gimnasio de Dios, que quiere decir meterte más a oración, meterte más a la palabra, meterte más a crecer en tu relación con Él. De la misma manera que me preocupo por estar levantando pesas o andando en la bicicleta o tratando de perder algunas de esas llantitas, como decimos, que no salen. Amén. Porque nuestra morada terrestre se acaba, es lo espiritual. Ahora quiero aclarar algo, el deterioro físico, aunque es incómodo, molesto, inconveniente, también es precursor de algo glorioso. Como mencioné antes, el tabernáculo que los judíos llevaban en el desierto, les decía, esto está incómodo, esto de andar en el desierto cargando con esta tienda y teniendo que volverla a montar, ¿te imaginas? Ellos tenían que avanzar un poco, desarmarla, volverla a montar otra vez para tener el culto. Más adelante, otras millas, volver a hacer lo mismo, montar el tabernáculo. Era incómodo ese tabernáculo. ¿Y no te parece a ti que también físicamente a veces decimos, Señor, esta vida es incómoda? Estas enfermedades o achaques o accidentes o situaciones que me han venido me hacen la vida incómoda. Claro que sí, pero no es permanente. No es permanente. Tenemos que poner la mirada en lo que sí es permanente, en lo que viene para el futuro. Una de estas personas que yo conocí que estaba en una silla de ruedas y parapléjico prácticamente, un hombre también, años atrás, un día yo llegué a visitarlo cuando yo era capellán y llegué a ministrarle y a darle ánimo. Y me dice esa persona, pastor, no piense que yo estoy deprimido, que yo estoy pensando que mi vida no sirve para nada porque estoy así. No, lo que está dañado es mi cuerpo, pero mi espíritu está bien, me decía. Y yo decía, wow, qué tremendo que alguien tenga esa actitud. Yo pensaba que no, yo pensaba que él estaba de verdad deprimido, triste, que hasta con tendencias suicidas o qué sé yo, por estar en esa condición. Pero me dice, pastor, es que yo soy de Cristo. Y yo sé que esto es temporal, que este es mi estuche, como le dije, el tabernáculo temporal. Él tenía convicción de la casa eterna, de su morada eterna, de su vida eterna. Tenía convicción. Él sabía de las edades y las etapas por las que uno pasa. Y él tenía entonces su mirada puesta en el Señor. Verso 2 y 3 dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. En ese pasaje el apóstol Pablo lo que nos está revelando es un principio muy importante, el principio de que nuestra vida está desnuda ante Dios, de que aunque nosotros externamente aparentemos estar bien, Dios sabe si estamos mal, o si aparentamos estar mal físicamente, pero puede ser que espiritualmente estemos bien, como el caso de este amigo que te dije, que a pesar de su condición, espiritualmente estaba bien. Pero tú te puedes encontrar otros que andan aparentemente bien en lo externo, pero mal en su casa interna. ¿Ya viste este actor de Hollywood que se suicidó hace poco? Él declaró en una ocasión que era paradójico cómo él hacía reír a mucha gente, pero él no era feliz. Y cómo en lo externo parecía que estaba feliz. En lo externo todo era una broma, pero la depresión no es broma. La tristeza interior, el vacío interior no es broma. Hay que tratar con eso. Entonces, como dice el verso, que no nos encontremos desnudos, sino vestidos. Y al decir vestidos es con la investidura de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Es lo que hace que estemos vestidos en lo interior y que lo externo sea solo una cuestión de apariencia.
Ahora, por qué no sé si usted se ha preguntado esto? Yo también antes me hacía mucho esta pregunta. ¿Por qué Dios hizo estos cuerpos tan frágiles? Hay gente que es escéptica o ateos que nos retan con esa pregunta y te dicen, pues si Dios es Dios, ¿por qué no elimina todas las enfermedades? ¿Por qué no nos hace que seamos, como le dije antes, como el hombre biónico? ¿Por qué no hace que seamos sin efecto de enfermarnos ni de caer físicamente? Bueno, porque Dios le dio al hombre, al ser humano, más bien, en general, le dio algo que se llama libre albedrío, libertad de escoger entre el bien y el mal. Y lamentablemente el ser humano escogió el mal. Al escoger el mal, escoge las consecuencias que trae el mal. Deuteronomio 30 dice, he aquí he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida, pero lamentablemente muchos no escogen la vida. Cuando las personas escogen los vicios, por ejemplo, el cigarro o otros vicios, down the road, más adelante, van a venir consecuencias de eso. Le va a cobrar la factura el vicio, tarde o temprano, ¿cierto? Una mala dieta, aún no vicios como esos, aún el no comer bien, aún el no dormir bien, aún el hacer desarreglos, como decimos, con nuestro cuerpo, nos va a cobrar la factura más adelante, aunque seamos cristianos. Por eso la palabra dice que cuidemos nuestro cuerpo, este templo del Espíritu Santo, en lo que nos toca hacer, en lo que podemos hacer, cuidarlo. Bueno, el apóstol Pablo nos da un ejemplo cuando nos dice en Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él está hablando de su muerte, él sabía que iba a morir, pero él decía, aunque este cuerpo físico va a ser ejecutado, porque él iba a Roma a morir, él sabía eso, el ser interior, el tabernáculo se va a acabar, pero el ser interior va a ser liberado. Dice el verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza, en que nada seré avergonzado. ¿Ves? Qué convicción. ¿Qué tenía Pablo? Esperanza, esperanza, esperanza. Él decía, no voy a ser avergonzado. Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Dónde iba a ser Cristo magnificado? En su cuerpo. Entonces tú, yo no sé qué dolencias tengas, no sé qué condiciones físicas tengas, pero dile, Señor, yo te las entrego. Magnifícate en mis dolencias también. Inclusive utiliza mis dolencias para yo ser testigo tuyo. Aunque te suene difícil decir eso, ¿no? Pablo lo hizo. Él decía, yo me fortalezco en mi debilidad, porque en mi debilidad es que me hago más fuerte espiritualmente. Y por eso dice ya en el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ves? Como él lo toma, como él lo ve, qué diferente. Volviendo al pasaje de Corintios, en el verso 5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiadamente siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dos principios claves aquí. Uno, la garantía que es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Eso le llama ahí Pablo las arras. Y principio número 2, el estar en este cuerpo es, como él dice, estar ausentes del Señor. No estamos todavía en la presencia total del Señor. Estamos ausentes. Pero cuando morimos, estamos presentes al Señor. ¿Usted no se acuerda cuando iba a la escuela primaria que ya pasaban lista y la maestra llamaba y decían su nombre y qué contestaba usted? Presente. Y por eso hay un corito, un himno que dice, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Se acuerda? Por eso, mi hermana Luz, pasaron lista.
Luz Paulina Matamoros. Y ella dijo, presente. Y un día yo tendré que decir, presente. Y un día tú vas a decir, presente. Porque ahora no estamos presentes mientras estamos en este cuerpo. Estamos en comunión con Él, sí. Estamos en relación con Él por el Espíritu Santo, como dice aquí, es las arras. Tenemos un anticipo que son las arras, pero no estamos totalmente presentes. ¿Qué son arras? Fíjate, la antigua palabra griega para arras es arrabón, el cual describe un compromiso o un pago parcial, el cual es requerido para pagos futuros, pero que le da a alguien, al quien recibe las arras, un reclamo legal de los bienes en cuestión. Entonces en el griego moderno es arrabona, que significa anillo de compromiso. Tal vez habías oído esa palabra antes, pero no desde la raíz etimológica en el griego, ¿verdad? Arras. Me acuerdo que en el pasado, cuando la gente se casaba, llevaban algo que le llamaban así, las arras, que eran simbólicos. ¿Por qué? Porque es como diciendo, es un adelanto o un compromiso de mi relación permanente con esta persona, con este hombre o con esta mujer. Y Dios, en ese sentido, nos está dando a nosotros un pago inicial. Las arras es como decir ese enganche, esa prima, ese pago inicial que se da cuando compras algo y no lo cancelas. Cuando tú tienes un layaway por ahí, como decimos, que das una partecita, pero tú estás comprometiéndote a pagarlo completamente después. Así es, espiritualmente lo que hace Dios contigo en el Espíritu Santo te da arras, te da un adelanto, te da una garantía de que vas a tener vida eterna cuando mueras. Mientras estás en este tabernáculo físico, eso es la garantía. Cuando mueres recibes a plenitud lo que las arras representaban. Cuando mueres es que recibes el pago completo de parte de Dios. Qué tremendo eso. Él respalda su promesa del cielo con un pago inicial que nos da hoy día el Espíritu Santo. Qué lindo eso. Cuando uno vende a veces algo a alguien, le dice, bueno, ¿y tú qué me das para garantizarlo? Y a veces la persona te pide un préstamo o algo y te dice, mira, te doy el título del carro, si no te pago el carro es tuyo. O hacen cosas así, ¿no? Porque tú dices, esto es las arras, la garantía de que te voy a pagar. Pues Dios también te ha dicho, yo te garantizo el cielo por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cuando pasemos de estos cuerpos hacia el cielo, hacia el más allá, vamos a tener que dar cuentas de todo, lo bueno o lo malo. Ese verso 10 es un versículo que no es muy popular. No le gusta a muchos oírlo, ¿verdad? Que un día daremos cuenta. Es necesario. No dice que es opcional. No dice que el que quiera va a estar y el que no quiere ir, no ir. No. Es como cuando a ti te mandan aquí una orden de la corte de un juez. ¿Es opcional? Te dice, esto es una orden de que tienes que estar en tal día, a tal hora, en el circuito tal de tal edificio de la corte. Y si no te presentas, el juez entonces dice, vayan a buscarlo o a buscarla. Pues, aunque suene duro decirlo, Dios nos ama, Dios desea nuestra vida eterna, nuestra salvación, pero también Él no es injusto para dejar pasar de lado la vida desordenada de muchos. Así como un juez terrenal no lo va a dejar pasar. Tú causas un accidente en la calle, una situación, te van a llevar a la corte. Un juez te va a llamar a cuentas. Un juez te va a hacer pagar los gastos de ese accidente. En lo espiritual sucede igual. Hay mucha maldad en el mundo. Hay mucha gente haciendo muchas cosas terribles y que nunca los encuentran. En mi país hace poco en la noticia sucedió algo de una niña que se desapareció. No se sabe qué pasó con esa niña. Pues yo te digo una cosa, Dios sabe qué pasó con esa niña.
Dios sabe quién le hizo daño a esa niña y esa persona va a dar cuentas por el daño que le hizo a esa niña. Aunque no encuentran el cuerpo, no encuentran evidencias, no tienen pruebas contra nadie. Y algunos dirán, eso se va a quedar impune. No se va a quedar impune. ¿Por qué? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Entonces sí, la salvación es por gracia, pero después nos toca vivir de acuerdo a esa gracia, haciendo lo bueno. Amén. Hacer lo malo paga. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. The wages of sin is death. Y la policía tiene un eslogan que dice, crime doesn't pay. El crimen no paga. Trae consecuencias siempre. Espiritualmente igual el pecado. Es decir, este tabernáculo temporal sufre consecuencias por el pecado. Si nos enfermamos, si todo eso es consecuencias del pecado. No hay excepción, aún de los que somos creyentes, no hay excepción de las consecuencias físicas del pecado. Pero de lo que nos podemos librar si tenemos relación con Cristo es de las consecuencias eternas del pecado. A eso es a lo que él se refiere cuando le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. A uno que había sido un ladrón y un criminal. ¿Ves? Entonces hay esperanza para cualquiera, no importa su condición. Concluyamos diciendo esto. El tabernáculo es ese hombre o mujer interior. No es lo externo, es ese ser interior. Y volviendo al pasaje clave, 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Puedes creer conmigo de que es así? Eso es verdad. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:1-2. ¿Ves? Todos esos pasajes concuerdan con ese principio, el principio de una vida después de la vida. El principio de que hay un lugar más allá. El principio de que hay vida eterna. El principio de que esto que estamos viviendo es temporal. Amén. Ore conmigo. Gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada. Una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.